Y en el primer capítulo estuvimos viendo que aquellos que somos creyentes, nosotros tenemos un modelo divino como padre y es Dios. Dios es nuestro modelo de padre. Y hubo una frase muy interesante, no voy a resumir todo el capítulo, lo tenéis ahí, pero esta frase me gustó mucho del libro que decía: Dios es el modelo por excelencia de lo que significa ser un padre. Y esta frase trae mucha esperanza, sobre todo a aquellos que no hemos tenido buenos padres, que me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí, pues no hemos tenido quizás padres ejemplares o padres piadosos, padres temerosos de Dios. Seguro que si empezamos a contar aquí nuestros testimonios, muchos pues podríamos decir, ¿no?, que quizás hemos tenido malas experiencias, ¿no?, porque la gran mayoría de las personas vienen de familias desestructuradas, ¿no?, porque el pecado hizo eso, el pecado dañó a la familia. Son muy pocas las familias que están realmente estables, ¿no? La madre, el padre, los hijos, y ahí vemos la consecuencia del pecado. Pero no importa cómo haya sido tu pasado, no importa cómo haya sido tu contexto familiar, no importa si vienes de una familia desestructurada o si has tenido un buen padre o un mal padre, porque ahora, gracias al Evangelio, todos nosotros tenemos al verdadero Padre. Por medio de Cristo, a través del Evangelio, tú y yo tenemos al mejor Padre que existe. Y el mejor Padre que existe es Dios. Y nosotros podemos poner nuestra mirada en Él y, como dice esta frase, podemos mirarlo a Él, contemplar cómo es Dios. Y Él se revela a través de la palabra, nos muestra cómo es Él por medio de sus atributos, por medio de su carácter, la relación que tiene con el Hijo. Así que nosotros podemos aprender mucho acerca de la paternidad estudiando a Dios, ¿no? Y aquellos que queremos ser buenos padres o aquellos que en un futuro el Señor os permita ser padre, pues es importante que pongamos nuestra mirada en ese padre, ¿no? Así que el propósito de Dios es que seamos buenos hombres, esposos y padres. Ahora bien, para ser un padre piadoso, para ser un buen hombre, un buen esposo o un buen padre, sea cual sea el rol que estés ocupando o que vayas a ocupar en un futuro, es súper importante estar llenos del Espíritu Santo. No intentes ser un hombre en tu fuerza o en tus capacidades. No intentes ser un hombre bíblico, un hombre que agrada a Dios. No intentes ser un esposo en tu fuerza o capacidades. No intentes ser un buen padre contando con tus fuerzas o capacidades, porque no lo vas a conseguir, ¿no? Y esto nos lleva al capítulo que vamos a estar estudiando, que por cierto os animo a que cuando vengáis aquí no simplemente estéis sentados escuchando el resumen que yo hago, sino que podáis leerlo, ¿no? Prácticamente cada capítulo se lee en una hora, en un par de horas podemos leer este capítulo y así venimos todos con un poquito más de conocimiento sobre lo que el autor comenta. Y si alguien no tiene el libro, pues nos lo podéis decir y tratamos de conseguirlo ahí en la librería, ¿vale? Pero el segundo capítulo se titula Un papá que camina en el Espíritu. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a creyentes. Este versículo es para creyentes. Y eso es lo primero que tenemos que saber, que este texto no está hablando a todo el mundo. Este texto no le está hablando a alguien que no ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento, a alguien que no tiene al Espíritu Santo. Alguien que no ha conocido a Dios no puede poner en práctica este versículo. Así que Pablo está escribiendo a los creyentes que se encuentran en la ciudad de Galacia y les está diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si os dais cuenta, si analizáis un poquito el versículo, está diciendo algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que hago yo. Y nosotros siempre hablamos que hay esa dualidad, ¿no? Donde está la soberanía de Dios, la parte que hace Dios, pero la responsabilidad del hombre. Y cuando un verbo está en imperativo, cuando un versículo apunta hacia ti, entonces eso significa que si tú tienes al Espíritu Santo, puedes hacerlo. No contristéis al Espíritu Santo, eso lo haces tú. No apaguéis al Espíritu Santo. Exhortaos unos a otros, amaos unos a otros, sobrellevad las cargas unos de otros. Cuando el verbo está sujetaos a vuestros maridos, amad a vuestras mujeres. Todos esos versículos y todos esos verbos están apuntando a que nosotros somos los responsables de hacerlo. Así que lo primero que quiero que entendamos a la luz de este versículo, hermanos, es que es nuestra responsabilidad andar en el Espíritu. Y es nuestra responsabilidad como hombres no satisfacer los deseos de la carne. Así que la buena noticia que te da este versículo, si estás en Cristo, es que puedes hacerlo y debes hacerlo. No sé si me estoy explicando, pero alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene al Espíritu Santo, no puede vivir este versículo. Pero si tú has sido transformado por el Evangelio,
Si tú tienes al Espíritu de Cristo en ti, entonces tú puedes poner en práctica este versículo. Ahora sí puedes andar en el Espíritu y ahora tú tienes el poder de Cristo habitando en ti para no satisfacer los deseos de la carne. Ya el pecado no se va a enseñorear de ti. Ahora tú puedes ser el dueño del pecado, de las concupiscencias, de los deseos que hay en nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, si hay alguien en esta sala que no puede andar en el Espíritu y no puede tener el control sobre los deseos de la carne, en vez de proponértelo en tu fuerza, lo que tienes que hacer es decirle a Dios que te transforme, que ponga en ti el querer y el hacer su voluntad, ¿no? Que transforme tu mente, que transforme tu corazón para que puedas andar en el Espíritu. El autor dice, en este capítulo, que si eres un hombre y asistes a una iglesia, como la gran mayoría de los que estáis aquí, lo más probable es que ahí en la iglesia puedas encontrar a hombres que sean buenos modelos para ti. Lo vuelvo a repetir. El autor dice que para poder caminar en el Espíritu, para poder ser verdaderos hombres, esposos o padres, es importante que tú en la iglesia, identifiques hombres que sean de referencia para ti, que sean ejemplos, que sean modelos. Ya lo he contado en algunas ocasiones, pero yo recuerdo que por mi contexto familiar, cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 13 años y el que me llevaba a la iglesia, desde los 13 años prácticamente hasta los 17, que yo ya empezaba a ir absolutamente solo, era mi líder de jóvenes. Mi familia no iba conmigo a la iglesia. Entonces, mi responsable de jóvenes era el que me llevaba a la iglesia. Y yo recuerdo que ahí en la iglesia, al yo no tener un contexto familiar por mi pasado, mis padres los dos en el mundo de las drogas, una familia muy desestructurada, pero en la iglesia fue donde yo aprendí a ser hombre. ¿Cómo? Viendo a otros hombres. Acercándome, caminando con hombres que para mí eran de ejemplo, que yo decía, yo quiero el día de mañana ser como él. Y luego cuando empecé mi noviazgo y cuando ya estaba pensando hacia un matrimonio, lo mismo, yo lo que hacía era observar y decir, ¿cómo qué matrimonio quiero yo que sea el mío? Y entonces me pegaba a esos matrimonios. Y hablábamos con ellos y comíamos con ellos. Y luego con la paternidad exactamente lo mismo. Cada vez que yo veo a un padre que veo que tiene el listón mucho más alto que el mío, que está siendo más piadoso, que está tratando mejor a sus hijos que yo, lo que hago es observar y tratar de copiar, tratar de robar en el buen sentido, decir, yo quiero ser como este padre. Así que, hermano, esto es una bendición, porque aquí, en la iglesia del Señor, aquí puedes encontrar el padre que no has tenido. Y eso es muy bonito. Y quizás aquellos que habéis tenido padre no entendéis lo que estoy diciendo con esta frase, pero aquellos que hemos crecido sin padre, es algo precioso. Llegar a la familia de la fe y encontrar en la iglesia la mamá que no has tenido, los hermanos que no has tenido, el padre que no has tenido. Así que eso es muy bonito, ¿no? Que realmente en nuestra comunidad podamos ser de bendición unos a otros. Y os animo a que cada uno de vosotros, en el rol que tengáis, aquellos que estáis trabajando para ser hombres, aquellos que sois esposos o aquellos que sois padres o seréis padres, que podáis estar observando. Porque tú vas a decidir qué clase de esposo vas a hacer. Y tú vas a tener que decidir qué clase de padre vas a ser. Entonces, muy importante, eso dice el autor, que dentro de la iglesia tú busques personas que sean referentes para ti. Aquellos, por ejemplo, que están comenzando la paternidad, que tienen hijos pequeños, de un tiempo para acá, estamos presentando, ¿no?, a muchos niños aquí en la iglesia, pues los padres primerizos, lo que pueden hacer también es acercarse a otros padres y preguntarle, mira, ¿cómo has hecho esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido tus errores? Nosotros cuando nuestros hijos crecieron, los primeros años estábamos en Córdoba y yo recuerdo que a varios pastores y a varios hermanos de allí, de Córdoba, yo les preguntaba cómo hacían con la educación de sus hijos, cómo hacían para corregirlos, cómo hacían para trabajar el devocional o la espiritualidad en casa, cómo los educaban, cómo formaban el carácter, ¿no? Así que es importante también que seamos humildes y que te acerques a una persona para pedir un consejo, ¿no? Hay padres que te pueden aconsejar desde la experiencia, pero también desde los errores, ¿no? ¿Cuántos padres aquí podrían decir, si yo volviese atrás, esto lo cambiaría, lo haría de una manera diferente? Así que también esto es aprendizaje, ¿no? Cuando tú compartes un error, estás evitando que otro cometa ese error, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto principal con el que hemos comenzado la introducción, lo más importante es que aunque tengamos ejemplos y referentes en la iglesia, por encima de todo, el Padre de los padres es Dios.
Así que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en eso, ¿no? En conocer a Dios, saber cómo es Él, cómo quiere que seamos cada uno de nosotros. Al igual que tus hijos poseen parte de tu ADN, cada uno de nosotros, como nueva creación en Cristo, posee la presencia de Dios en su interior. Esto es muy interesante. Mira lo que dice aquí. Nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso dice Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1. Esto es con relación al tema del capítulo de hoy, ¿no? Que los hombres tienen que caminar, andar en el Espíritu. Y eso lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en nosotros. Y dice que también el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos. Juan capítulo 14, versículo 26. Dios está en nosotros para enseñarnos, para guiarnos. Y muchas veces cuando pensamos en este concepto de enseñarnos y guiarnos, como que lo asumimos que todo es algo teológico, ¿no? Que es doctrina, que el Señor siempre te va a enseñar solamente la parte teológica de los textos de la Biblia, pero no, el Señor quiere enseñarte a todo. El Señor quiere enseñarte, como estamos diciendo, a ser un buen hijo, y el Espíritu Santo te va a guiar a eso. El Espíritu Santo quiere enseñarte a ser un buen esposo, guiarte para que seas un buen esposo, para que seas un buen marido. Así que tenemos una ventaja y es que el Espíritu Santo mora en el interior de muchos de los que estamos aquí y el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos guía. Es el Espíritu Santo, dice ahí a continuación, el que te da la capacidad de ser un modelo conforme a Dios para tus hijos. Lo que he dicho antes, no intentes hacerlo en tus fuerzas. Necesitas depender del Espíritu Santo. Él te da los recursos espirituales que necesitas para ser esa clase de padre. Y ese poder interno es lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo se manifiesta y se manifiesta a través del fruto. Y ya lo he dicho también en alguna ocasión, la palabra fruto está en singular. Esto es muy interesante. Aunque el versículo habla de varios frutos, pero en el original la palabra fruto es en singular. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es fruta variada en una sola cesta. Así que lo que Dios desea hacer por medio del Espíritu Santo es que tengamos todos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, estas cosas son las que se deberían de ver en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, no estés aquí solamente escuchando el estudio. Ve analizando tu vida, ve reflexionando. ¿Ves estas cosas en ti? ¿Muestras toda tu vida como hombre, como hijo, como soltero, como novio, como esposo, como padre? Da igual. Estamos viendo este material, que es un padre conforme al corazón, pero siempre os digo que cada uno se aplique el estudio a su situación personal. Así que Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice que este es el fruto, estas son las evidencias que vamos a mostrar a aquellos que estemos muy cerquita del Señor. Y si alguien aquí dice, Moisés, mi vida no refleja esto, entonces tu relación con el Señor no está siendo buena. Quizás te has quedado estancado, quizás simplemente estás teniendo una vida religiosa. Uno puede escuchar el devocional por la mañana de Nicolás Tranchini, 8 o 9 minutos, y tú pensar que eso es suficiente. Y eso no es suficiente. No es suficiente. Si tu vida no manifiesta estas cosas, es que probablemente no estás andando en el Espíritu. Necesitas más. Y luego veremos cómo podemos llenarnos del Espíritu, cómo podemos andar en el Espíritu. Pero quiero que vayamos construyendo el pensamiento, ¿vale? Necesitamos al Espíritu Santo para ser hombres, esposos, padres. El Espíritu Santo lo tienen aquellos que hemos nacido de nuevo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida va a florecer y vamos a mostrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto se refiere, dice ahí a continuación, a la evidencia externa de la condición interior. O sea, que lo que yo muestro externamente habla de que algo ha sucedido internamente. O sea, si yo estoy mostrando el fruto del Espíritu Santo, si alguien me ve y dice, Moisés tiene templanza, yo veo en él amor, yo veo mansedumbre, yo veo en ese hombre dominio propio. Eso externo está hablando de que algo está sucediendo internamente. Lo externo habla de que realmente Dios está haciendo una obra en el interior. Por eso se nos dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y como he dicho antes, también este versículo es un mandamiento.
andad en el Espíritu. Está diciendo algo que tienes que hacer. Es como cuando hemos comenzado, ha dicho nuestro hermano, vamos a levantarnos para cantar. Hemos escuchado levantarnos y todos que hemos hecho nos hemos levantado. ¿Por qué? Porque puedes levantarte. Si alguien estuviese, por ejemplo, aquí paralítico y escuchas levántate para cantar, tú dirías no puedo porque estoy incapacitado, no me puedo levantar para cantar. Pues para andar en el Espíritu tienes que estar vivo espiritualmente. Un muerto no va a andar en el Espíritu, pero aquellos que tenemos vida por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, entonces ahora nosotros sí podemos andar. Y ese es el mandamiento. Y entonces cuando el Señor ahora a ti te da un mandamiento, escucha, porque ahora tú puedes tomar una decisión. Y aquí sí entra ese libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío para muchas cosas, menos para escoger al Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora cuando tú ya tienes al Espíritu Santo, ahora tú sí. Tú puedes por la mañana decidir leer la Biblia o no leerla. ¿Y quién decide eso? Tú. No puedes decir, no, es que el Señor no me ha puesto las ganas en el corazón. No, no, tú eres responsable. Y hay mandamientos que apuntan a ti, porque ahora ya el Señor te ha dado la capacidad de andar, te ha dado la capacidad de levantarte. Así que esto es una decisión. Tú tienes que decidir si quieres caminar en el Espíritu o no. Si vas a andar en el Espíritu o no. Si vas a satisfacer los deseos de la carne o no. Soy yo el que decido qué ver en la tele. No le puedo decir, no, es que el Señor, no, soy yo. Y ahora, si el Espíritu Santo ya está en mí, yo tengo ya el poder suficiente para decir, esto sí lo veo, esto no lo veo. Así que ahora yo soy responsable. Dice, andar en el Espíritu significa, lo tenéis ahí abajo en pantalla, vivir controlado por el Espíritu. Actuar como Jesús. Eso es andar en el Espíritu. Alguien que ha sido controlado. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, sed lleno del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo no es una medida, ¿no? Cuando la Biblia dice sed lleno del Espíritu Santo, no significa que tú tengas más o menos Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, o la tienes o no la tienes. Pero cuando apunta a esto de la llenura, está hablando de esto, de ser controlado, de que Él controle áreas de tu vida. De que Él realmente sea el Señor de tus pensamientos, de tus acciones, de tus emociones. Y dice aquí el autor que nuestros hijos no pueden ver a Jesús, igual que nosotros, ¿no? Pero en el sentido de que ellos, la gran mayoría de los niños, si todavía no han experimentado el nuevo nacimiento, por ejemplo, yo creo que mis hijos todavía no son salvos, están escuchando de Jesús, pero no ven a Jesús. Por eso es muy importante que nuestros hijos vean a Jesús a través de nuestras acciones, a través de nuestras vidas. Espero que entendáis la importancia de esto. ¿Cómo le muestro yo a mi hijo, David, mi hija, Andrea, o cualquiera de los padres que estáis aquí, a vuestros hijos pequeños, cómo se le muestra a Jesús? Muéstrale a Jesús a través de tu vida. El apóstol Pablo lo dijo, dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Y esto es una responsabilidad muy grande, hermano, porque si un padre creyente no es de testimonio para su hijo, ¿qué Jesús va a ver en tu casa, tu hijo? Va a venir aquí, va a ver que su padre adora a Jesús, habla de Jesús, se emociona con una predicación, pero de lunes a viernes no ve a Jesús en la vida de su padre. Y si nosotros queremos que nuestros hijos vean que Jesús es real, tenemos que mostrárselo a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir y actuar de una manera que nuestros hijos digan, mi padre está imitando a Jesús. Jesús está en él. Yo recuerdo, no sé si tendría unos 15, 16 años, en un campamento, lo típico que a veces te regalan pulseras, y había una pulsera que era naranja, así, de estos colores así fuertes, y en la pulsera ponía, ¿qué haría Jesús? No sé si os acordáis que antiguamente había esa pulsera, algunas veces estaba en inglés, otras veces, y decía, ¿qué haría Jesús? Y yo durante mucho tiempo tuve esa pulsera aquí. Y claro, como era un color así, que era muy llamativo, yo muchas veces ya sabía lo que significaba la pulsera y solamente al ver el color me venía la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Sabéis que me acuerdo que un día estuve a punto de copiar en un examen y vi la pulserita? Y entonces, claro, yo estaba ahí mirando así para el lado, vi el color y respondí a la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando estaba luchando con la pornografía y veía la pulsera, me tenía que quitar la pulsera o tenía que hacer algo porque la conciencia, el Espíritu Santo me decía, ¿qué haría Jesús?
cuando actuaba mal, cuando discutía con algún familiar y en un momento le estaba gritando a mi hermano y veía el colorcito de la pulsera. Esa pregunta, durante mucho tiempo, de verdad, a mí me ayudó mucho. Ahora, lo que el Señor no quiere es que busquemos esa pulserita por internet, que la semana que viene estemos todos aquí con la pulsera. Sí, porque en el Antiguo Testamento eso es lo que hacían, ¿no? Los judíos ponían cosas externas. Ahora Dios te ha metido la pulsera en el pecho. Dios lo que quiere es que esa pulsera esté en tu pecho. Y que antes de tú hacer algo, tú respondas a esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? Y te animo a que te quedes con esta ilustración, porque si tú te quedas con esta ilustración, tú vas a vivir de una manera muy bonita delante del Señor. Si antes de tú actuar, tú te acuerdas de esta pregunta, si eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a decir lo que haría Jesús. A la hora de tomar una decisión, ves que el jefe no está, y tú dices, me puedo escaquear, ¿qué haría Jesús? Si ves un dinero que no te corresponde y tú dices, me lo pillo, los 5 euros que sobran, ¿qué haría Jesús? Y eso es lo que el Señor quiere que realmente nosotros entendamos, que nuestra vida debe mostrar a Jesús. Y cuando vivimos así, entonces somos un espectáculo para este mundo. Nuestros padres, nuestra novia, nuestra esposa, nuestros hijos ven que sus padres están tratando de vivir como Jesús lo hizo, ¿no? A continuación, el autor empieza a desmenuzar brevemente algunos de estos frutos del Espíritu. Así que habla del amor y dice, el amor es abnegación. Qué interesante esta palabra, ¿no? Negarse, no hacer lo que uno desea. El amor no es una emoción. Este mundo, cada vez que habla de amor, lo asocia con emociones. Nosotros no creemos que el amor sea una emoción. El amor, como dice ahí, es un acto de sacrificio. Ese es el verdadero amor. Y nosotros tenemos que amar sacrificándonos, demostrando que realmente amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, y para eso tengo que negarme a mí mismo y a veces tendré que hacer cosas que mis emociones no quieren hacer. Pero ese es el sacrificio que hacemos, ¿no? Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios, ¿cómo muestra su amor? ¿Cómo muestra Él ese amor verdadero? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, todavía éramos pecadores, estábamos en ese terreno, no cambiamos, no amábamos a Dios, no éramos sus amigos, éramos sus enemigos. Cuando éramos pecadores, Dios muestra su amor entregando a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. ¿Te das cuenta lo que es el amor? En este versículo no vemos ninguna emoción, no vemos que las personas tuviesen valor, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues si ha muerto por gente muy especial, pues claro, estás amando a alguien que te ama, pero la Biblia no enseña eso. El Señor está amando a personas que no se lo merecen. De hecho, el Señor amó a personas que crucificaron a su Hijo. Él entrega a su Hijo por aquellos que le están quitando la vida a su Hijo. Así que el amor de Dios vemos que involucra sacrificio. Si tú quieres ser un exitoso padre, la primera persona que tiene que recibir tu amor es tu esposa. Esto me ha gustado mucho, esta parte, porque muchas veces podemos volcarnos hacia nuestros hijos y sobre todo eso suele pasar cuando el Señor te da tus primeros hijos. El esposo se vuelca hacia el hijo, la esposa se vuelca mucho también hacia los hijos y muchas veces los matrimonios descuidan el amor el uno por el otro. Incluso ya en matrimonios, cuando ya van teniendo hijos, vuelcan su amor hacia los hijos. Pues el autor lo que dice aquí es que mi amor, mi principal amor, después de Dios, por supuesto, tiene que ir hacia mi esposa. Nosotros algo que les repetimos mucho a nuestros hijos. A veces se enfadan así en medio de broma, pero yo le digo, yo amo a tu madre mucho más que a ti. Y que lo sepa, y que lo escuche. Tu madre es más importante que vosotros. Y nosotros tenemos que trabajar ese orden de prioridades. Dios, nuestra esposa y luego nuestros hijos. Hay muchos matrimonios que cambian el orden. Mujeres que se identifican mucho con sus hijos. Conozco a mujeres que, por ejemplo, hermanas que cuando sus hijos se van, sus hijos se casan, es como que ahora se sienten incompletas. Tienen a su marido, pero como han descuidado esa relación o como su corazón ha estado muy lleno por sus hijos, están descolocadas. Así que esto es muy importante que se trabaje, el orden de prioridades en el amor, y que nuestros hijos lo vean, y que nuestros hijos lo sientan, que en la casa
El padre ama por encima de todo, ama a la esposa. Ya lo dije también en una aplicación de una ilustración que puso el pastor, creo que Paul Washer, ¿no? Que decía que si en alguna ocasión un esposo solo pudiera salvar a su mujer o a sus hijos, delante de Dios debería de salvar a su mujer. Si tú estás en una situación donde tienes que elegir a quién salvar, el hombre debería de salvar a su esposa. Con tu esposa hiciste un pacto de ser una sola carne. Con tu esposa hiciste un pacto con Dios, con los testigos y con ella, de dar tu vida por ella. No has hecho ese pacto con tus hijos. De hecho, tus hijos algún día te dejarán. Y amarán a alguien por encima de ti. Por eso también hay padres y madres que eso lo llevan muy mal. Cuando su hijo, ahora en el podium de su corazón, coloca por encima a otra mujer, coloca por encima a otro hombre, a veces no llevamos bien eso, pero eso es lo correcto. Y tenemos que educar a nuestros hijos para que hagan eso y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Es fuerte porque, por ejemplo, yo que tengo mis 2 hijas, ¿no? Pues pienso que el día de mañana ellas amen a un hombre por encima de mí, pero es lo correcto, es lo bíblico. Y de hecho es lo que tengo que enseñarles a ellas, que amen a sus maridos más que a sus padres y que sean fieles y que den su vida por sus esposos. Así que todo esto, de verdad, desde pequeño es importante trabajarlo, porque luego hay muchas familias desestructuradas y sufriendo porque no han colocado bien el orden de prioridades en el amor, ¿no? El amor de este mundo dice que es condicional, ¿no? Esto ya lo hemos experimentado todos. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me felicitas por el cumpleaños, pues yo me voy a... Ese es el amor de este mundo. Pero también el amor de este mundo, dice el autor, que es transitorio. O sea, habéis escuchado personas que dicen, ya no te quiero más, se me ha apagado el amor, ya no siento lo que antes sentía, ¿no? Hay gente que incluso se divorcia por eso, ¿no? Es que yo ya no siento, ese es el amor de este mundo. Pero el amor de Dios es el amor ágape. El amor de Dios es el amor ágape. El amor de Dios es el amor incondicional. El que va a estar con la persona por encima de lo que suceda, pase lo que pase, porque hemos hecho un pacto. Y como dice el libro de John Piper, de Pacto Matrimonial, no es el amor el que sostiene al matrimonio, es el pacto lo que sostiene al matrimonio. Cuando un matrimonio dice, yo he tenido consejería con matrimonio y me han dicho, es que ya no hay amor. Bueno, no hay amor, pero hay un pacto. Y el pacto está por encima del amor. Y Dios es el que resucita ese amor. Que muchas veces la gente dice, no, es que el amor se ha apagado. Bueno, y creemos en un Dios que puede avivar ese amor, ¿o no? ¿Creemos o no? Yo a veces le he dicho a algunas parejas que han estado pensando en divorciarse, le he dicho, no, es que me han dicho, es que a mí me dijeron una vez, nuestro matrimonio ya está roto, no, está muerto, nuestro matrimonio está muerto, me dijeron. Y entonces yo les dije, digo, mira, vosotros creéis en Dios, ¿no? Y creéis en la palabra. ¿Vosotros creéis que Jesucristo resucitó a Lázaro? Sí, sí, claro que resucitó a Lázaro. Pues si resucitó a Lázaro, puede resucitar vuestro matrimonio. Pasa que tendremos que esperar 4 días, como esperaron las hermanas de Lázaro, o a veces tendrás que esperar 4 años. Pero si el Señor está ahí en medio de ese matrimonio, Dios puede resucitar cualquier matrimonio. Si los dos, por supuesto, se rinden al Señor y son humildes y le piden ayuda al Señor y se dejan trabajar por el Señor, Dios puede resucitar cualquier matrimonio. Cuando un padre está caminando en el Espíritu, su amor es perdurable, es imparcial, el amor está dispuesto a sacrificarse por el bien de sus hijos, porque como hemos dicho, el amor de Dios no es solamente una emoción, es un amor que se demuestra por medio de acciones, por medio de sacrificios. Y en algún momento, aquellos que somos padres, vamos a tener que sacrificar cosas por amor a nuestros hijos. Va a haber momentos donde tú tengas que decidir si quedarte cómodo en el sofá o pasar tiempo con tu hijo. Hay muchos padres que si volviesen atrás cambiarían muchas cosas. Y precisamente es porque no han amado a sus hijos. Perdona que vaya repitiendo cosas, pero son cosas que me vienen a la mente, ¿no? Para mi hijo yo sé que es muy importante que yo lo vea un partido de fútbol. Es muy importante. Evidentemente, a veces no voy a poder ir a todos los partidos, pero si yo puedo hacer algo en mi agenda y ubicarme para tratar de estar ahí, de verlo, eso es muy importante. Y él ve que yo estoy haciendo un hueco, que estoy preguntándole entre semana cuándo es el partido y lo apunto en la agenda. Y esas cosas realmente, de verdad, marcan mucho la identidad de una persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Quizás en nuestra infancia no hemos visto a nuestro padre vernos meter un gol.
o, no sé, en una graduación, o si tu hijo o tu hija toca un instrumento y va a hacer su exposición, un recital donde va a tocar y el padre siempre trabajando y el padre siempre ocupado. Estas cosas son importantes. Esto es lo que marca la identidad de un hijo, que nuestros hijos nazcan seguros, que luego no tengan que mendigar amor, que luego nuestras hijas no tengan que buscar en la calle ese hombre que no ha tenido, porque al final todos los vacíos que hay en cuanto a la sexualidad es por esto. Este mundo está roto con el tema sexual y la sociedad y los jóvenes están haciendo locura porque precisamente los hogares no están bien. Los hogares no están bien. Si tú a tu hijo lo llenas de amor y le dices, lo vimos hace tiempo también, ¿no? Le dices lo mismo que le dijo el Padre a Jesús en el río Jordán. Este es mi hijo amado y en él tengo complacencia, ¿no? Y ahí estuvimos hablando de que todos nuestros hijos necesitan aprobación, necesitan escuchar te quiero, necesitan escuchar estoy orgulloso de ti. Si tú estas cosas las metes en la mente y en el corazón de tu hijo y de tu hija, él cuando sea adolescente, cuando sea mayorcito, no va a tener que mendigar amor, porque tiene una identidad fuerte, porque se siente amado, porque sale de casa con la maleta llena. Sale ya con el corazón lleno. Salgo de mi casa y mi padre me ha dicho estoy orgulloso de ti. Nosotros algo que trabajamos mucho, mucho. Decirle las cosas buenas que hacen, felicitarle cuando traen buenas notas, abrazarlo, besarlo, tocarlo. Eso es súper importante con nuestros hijos. Quizás algunos de los que estamos aquí, pues si hemos tenido padres distantes, padres que no nos han abrazado, padres que no te han besado, madres que tampoco... Pues claro, como hay un vacío en el corazón, pues ese vacío voy a tratar de llenarlo pues con las caricias de una mujer, con la pornografía, todo eso hay detrás. Así que es importante poner en práctica ese amor, ¿no? Gozo. Dice aquí que cuando el sol está brillando, cuando todo te va bien, pues somos felices, ¿no? Pero cuando la vida de repente se vuelve oscura, cuando viene un problema, cuando viene la tormenta... Ahí es cuando la alabanza es realmente adoración, ¿no? Cuando tú alabas al Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, eso es algo que agrada al Señor porque estás cantando y estás adorando con el gozo, ¿no? Dice que el gozo espiritual lo experimentamos cuando tú decides seguir el consejo de Dios y eres capaz de dar gracias en todo, incluso cuando las cosas van mal, ¿no? Eso enseña 1 Tesalonicenses 5:18. En medio de la situación que yo estoy viviendo, empiezo a predicarle verdades a mi mente. Dios es soberano, esto actúa para mi bien, esto que está sucediendo Dios lo está permitiendo y entonces tengo gozo en medio de la prueba y puedo alabar a Dios aunque mis sentimientos estén abatidos y aunque yo no tenga ganas, pero el gozo es lo que me sostiene, ¿no? El gozo interior te permite mirar más allá de tu dolor y hace que esa alabanza sea un sacrificio a Dios. Cuando tú estás alabando a Dios en medio de una prueba, ese es un sacrificio que tú entregas a Dios que es algo agradable, ¿no? A Dios. Porque mira, la felicidad de este mundo, como veis aquí en pantalla, se basa en las circunstancias. Conocéis, ¿no? Y seguro que habéis visto a personas así y nos pasa a nosotros. ¿Te has dado cuenta que la inestabilidad emocional tan grande que tenemos nosotros, si tienes planes y está lloviendo, triste. Si te regalan algo, feliz. Si te sale bien el examen, feliz. Si te sale mal el examen, triste. Si tu novia no te responde a las 2 horas, triste. Somos muy inestables. Y eso es lo que enseña, ¿no? La felicidad de este mundo se basa en las circunstancias. Y por eso hoy día hay tanta gente sufriendo, tanta gente tomando medicamentos, tanta gente en depresión, tanta gente suicidándose, porque están tratando de poner su felicidad en las cosas de este mundo y como este mundo está cogido con pinzas y se está rompiendo a pedazos, pues la gente no sabe dónde anclar su felicidad, ¿no? Pero nosotros podemos poner la felicidad en otro sitio, en una roca mucho más alta, un lugar que es inamovible, ¿no? Ponemos nuestra felicidad, nuestro gozo en el Señor y ahí da igual que esté lloviendo, da igual que me vaya bien, da igual los problemas que esté teniendo porque estoy colocando mi identidad en otro lugar, ¿no? Es muy fácil dejar que las circunstancias te afecten. No sé si algunos veis identificado con el ejemplo que pone el autor. Cuando algunos estamos en este terreno, que la felicidad está en las circunstancias, estas personas, cuando estamos así, si has tenido un mal día en el trabajo, lo vas a pagar en casa. ¿Te ves identificado con este ejemplo? Llegas a tu casa y llegas con mal humor. Y llegas con mal humor con tu mujer y con tus hijos, que no tienen nada que ver, pero estás pagando con ellos
la insatisfacción que has tenido en el trabajo. Entonces aquí el autor dice que aquellos que ponen su felicidad en las circunstancias, eso es terrible, porque según cómo lleguen a casa, la mujer y los hijos van a saber si han tenido un mal día o un buen día. Y hermano, nosotros podemos tener malos días, por supuesto, pero aquel que tiene el gozo del Señor entra en su casa y no expresa esa frustración sobre su hogar. Logra desconectar, logra separar el problema que he tenido en la mañana con mi gozo, con mi mujer y con mis hijos, que no tienen nada que ver con lo que me ha pasado. Pero cuando yo pongo mi felicidad en la circunstancia, pues si he tenido un mal día, voy a llegar a casa y voy a estar con ira, voy a estar enojado, voy a estar con un semblante serio, voy a responder de una manera áspera y otra vez ya está en la comida y dices tú, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando en el corazón? Estás poniendo tu felicidad en las circunstancias y como las circunstancias no son favorables, lo estás pagando en tu casa. Pero cuando uno tiene gozo, pues como he dicho, uno puede estar pasándolo mal, pero uno llega con el gozo del Señor y puedes llegar serio, pero muestras amor, muestras dominio propio, hablas con tranquilidad a las personas que tienes a tu lado, ¿no? La paz, dice, la paz se define como el sacrificio de la confianza. Tú y yo hacemos el sacrificio de confianza cuando enfrentamos el dolor y las tensiones en nuestra vida y elegimos confiar en Dios en vez de estresarnos, ¿no? Aquí está hablando el autor de cómo podemos manifestar esa paz, ¿no? Y me gusta esa parte final que dice, elijo confiar en Dios en vez de estresarme. Eso es la paz. Tener paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Sí, hay una tormenta, hay una situación muy complicada, pero yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo tengo paz. En paz me acostaré, ¿no? El otro día analizábamos con nuestros hijos ese versículo, ¿no? En el contexto, ¿no? David está siendo perseguido, van a matarlo, hay un ejército que va persiguiéndolo, pero dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Señor, yo me voy a acostar porque mi vida no está en manos del ejército que me está buscando. Mi vida no está en manos de Saúl. Mi vida no está en manos del arquero. Mi vida no está en manos de alguien que venga a atravesarme una espada. Mi vida está en tus manos. Y cuando yo entiendo que mi vida está en tus manos y que yo voy a morir el día que tú quieras, me acuesto y puedo dormir y puedo roncar de lo tranquilo que estoy. Puedo experimentar paz en medio de la situación, ¿no? Cuando las circunstancias en tu vida te tientan, cuando te preocupas, cuando estás lleno de temor, puedes elegir y ceder a la situación que estás viviendo o puedes decirle al Señor, Señor, necesito que tú me llenes con tu paz. Necesito que tú me libres de la ansiedad. Mira qué bonito este texto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada. Por nada. Y hermano, ese nada es nada. Por nada. Pero Moisés, es que tengo esta situación, pero es que mi hijo, pero es que mi hija, pero es que no sé cómo llegar a final de mes, pero es que mi mujer tiene esta enfermedad, pero es que estoy solo, pero es que no tengo hijo, pero es que me van a echar del trabajo. Por nada. Por nada estéis afanosos. Y te dice a la continuación lo que tienes que hacer. No te dice solamente no estés afanoso, porque tú dices, bueno, ¿y esto cómo lo consigo? Te dice, no. Suelta todo eso delante del Señor. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que volvemos al versículo, ¿vale? Lo desmenuzamos un poquito más, porque me imagino que aquí estaremos mucho, ¿verdad?, con preocupaciones, porque nos preocupamos, porque nos afanamos, porque nos inquieta, y sobre todo cuando viene una situación, o cuando recibes una llamada, o cuando algo no cambia, pero tengo que predicarle la palabra de Dios a mi mente. Y esto es muy importante, como veremos luego al terminar el libro. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí estáis memorizando textos de la Biblia. Eso es algo que se ha perdido. Cuando yo era pequeño, cuando iba a la iglesia, todos los domingos teníamos que aprender un versículo en la escuela dominical. ¿Os acordáis? Todos los domingos. Además, la profesora nos ponía como un puntito y después de un mes, los que más versículos les daba un premio. Bueno, nos incentivaba, hacía cosas pero todos los versículos tenías que aprendértelos. Dabas la lección y el versículo principal te lo tenías que aprender. Hermano, eso es súper importante. Hay personas que, si te sabes versículos con la cita y todo, mejor, ¿no? Pero al menos la verdad que tiene el texto,
Porque, hermanos, de verdad, cuando uno lo está pasando mal, lo que te saca de ahí es la palabra. Es la palabra. Y dice la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, en vuestra mente, en vuestros corazones. Y es algo que se está perdiendo. Y esto es algo que nos debe de preocupar. Nuestra iglesia estamos enfatizando mucho, pero como decimos, la responsabilidad de los niños no es de la iglesia, es de los padres y en la casa. Y yo os animo, a aquellos que tenéis hijos, que podáis memorizar textos bíblicos. Porque cuando tú tengas un problema, lo que te va a venir es un pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de... Te van a venir verdades, verdades. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no doy la paz como el mundo la da. Y te vienen verdades y eso es lo que te viene arriba. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, súplica. Entonces yo os animo de verdad a que podamos meditar y podamos memorizar la palabra de Dios. Y seguimos con el texto. Te dice por nada. Así que Dios te dice, bueno, venga lo que venga, no estés afanoso, sino expresa. Deja tu petición delante de mí, en oración, en ruego, pero hazlo con acción de gracias. Agradece, sé agradecido. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo he visto a hermanos, amigos, que han perdido a sus hijos, que eso es de las pruebas, creo que de la prueba más difícil que una persona puede tener aquí, ¿no? Que se te muera un hijo. Y yo he estado hablando con ellos, han ido a verlos allí al tanatorio, y están llorando, y están pero te dicen, no sé, pero hay una paz en mi corazón, hay paz, estoy destrozado, pero hay paz, mi corazón está en paz. Y eso es porque la palabra está haciendo su obra, porque la relación con el Señor, la intimidad que tienen con Cristo les sostiene en medio de ese problema, ¿no? Y hermanos, nosotros, dice aquí el autor que el hombre debería de ser una roca en su casa, debería de ser un lugar de refugio. El hombre está llamado a que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, nos vean como ese lugar fuerte, en el sentido de que nosotros estamos fuertes porque estamos cogidos, sostenidos del Señor. Pero cuando un hombre desespera, cuando un hombre tira la toalla, cuando un hombre deja su relación con el Señor, eso afecta a la familia. Eso afecta muchísimo a tu esposa, a los hijos. Y es muy importante también que podamos tener esa estabilidad y que podamos mostrar esa estabilidad en nuestras casas, ¿no? A veces, hermano, a veces. Y esto que cada uno medite, por favor, que cada uno medite. Hay muchas veces donde los hombres no están cumpliendo con su responsabilidad y la carga espiritual la lleva la mujer. Hombres que no oran en su casa, hombres que no abren la palabra, hombres que cuando hay una situación no tienen un consejo bíblico para dar a su mujer, a sus hijos. Y nosotros, como hombres, estamos llamados a esto. Estamos llamados a ser ese faro en medio de nuestra casa, a tener templanza cuando viene una situación complicada, que cuando todo se pone negro y difícil tú puedas dar un versículo y decirle a tu esposa y decirle a tus hijos, vamos a confiar en el Señor nos ha fallado, vamos a cantar al Señor. Eso lo tienen que hacer los hombres. Necesitamos ser esa roca en nuestro hogar, que nuestros hijos, de hecho nuestras esposas, la mujer necesita esa figura. Pasa que este mundo que está enfatizando tanto el tema del feminismo, pues dice que no, pero es todo lo contrario. La mujer necesita, la mujer anhela, desea tener un hombre que dé su vida por ella, que se sienta protegida, que se sienta segura. Ella es la princesa. Eso anhela realmente la mujer. Y hay muchos hombres que no estamos cumpliendo con nuestro liderazgo. Otro fruto es la paciencia. No sé cómo vas de paciencia. Me ha gustado muchísimo esta línea. Mira qué interesante. La paciencia es la decisión de esperar y no hacer nada. Y yo he puesto aquí, ¿no?, que cuando no hacemos nada, realmente estamos haciendo algo. Y he puesto que cuando no hacemos nada, tú dices, no voy a hacer nada. Podemos pensar que no estoy haciendo nada, pero no hacer nada ya es hacer algo, porque cuando
cuando yo decido no hacer nada, y espero que entendáis al punto al que quiero llevaros, cuando yo decido ser paciente y no hacer nada, lo que estoy haciendo es decirle a Dios, hazlo tú. No lo voy a hacer yo. Voy a depender de ti. Porque sabéis que nosotros, por lo menos yo cuando he estado pensando en esto, nosotros tratamos de solucionar las cosas. De hecho, ¿sabéis qué? Muchas veces clamamos a Dios cuando ya lo hemos intentado y no sale. ¿Verdad? Cuando tú has intentado conseguir las cosas, con dinero, con tu contacto, no, yo conozco a uno que te puede operar al niño, voy para allá, lo llevo hasta... Cuando tú vas a intentar hacer todo y cuando te das cuenta que no lo puedes conseguir, entonces clamas a Dios. Y hoy me venía a la mente este versículo, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. ¡Qué fuerte! Porque estad quieto es no hacer nada, y no hacer nada es decirle, lo tienes que hacer tú. Es muy potente este pensamiento. Y quizá podría trabajar mucho con nuestro carácter y con nuestro orgullo, cada vez que tengamos una situación, tener paciencia y decir, Señor, lo que voy a hacer es nada, voy a clamar a ti. No voy a ponerme desesperado a llamar a uno y a otro y a correr para acá y a correr para allá porque estoy intentando solucionar el problema en mi fuerza. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú solucionas el problema con una llamada, que alguien te deja el dinero, tú al final no vas a darle la gloria a Dios. Porque interiormente, ¿qué vas a pensar? Lo he conseguido yo. ¿Me entendéis? Si la semana que viene yo tengo que pagar algo y empiezo a llamar, mira, hermano, me deja 100 euros, me deja esto, me deja lo otro, cuando lo consigo, yo ahí no le doy gloria a Dios porque interiormente yo digo, bueno, he sido yo que he ido llamando. Yo tuve que experimentar, tuvimos que experimentar mucho eso en el seminario. Nosotros teníamos que pagar todos los meses una cantidad y no teníamos nada de dinero, nada de dinero. Nosotros durante 4 años vivíamos literalmente de ofrendas. Y había veces, allí eran muy estrictos con los pagos, ¿no? Te decían, bueno, pues del 1 al 5 tenéis que pagar eso. Y yo cuando me quedaba un día, yo miraba la cuenta del banco, la miraba cada hora, porque como era gente que nos hacía ofrendas, y a veces me decía el Señor, que tú estás aquí porque yo te he traído aquí. Vamos a ver, Moisés, a ver si lo entiende. Que tú y tu esposa estáis aquí en este seminario porque yo os he llamado y yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel, que yo no dejo tirado, a las personas. Así que tienes que estar quieto, acuéstate a dormir. Y me acostaba a dormir y a lo mejor por la mañana, pum, de repente estaba el dinero que necesitábamos, bueno, y podríamos contar infinidad de testimonios, hermanos, infinidad de testimonios, y testimonios sorprendentes de gente que el Señor le puso en sus sueños nosotros y le dijo, ve y dale esta cifra, y la persona no nos conocía de nada, y golpear la puerta de nuestra habitación, darnos en un sobre hasta las monedas que necesitábamos, ni más ni menos. Y eso es tener paciencia, y yo creo que en un mundo en el que vivimos, donde no se practica la paciencia, es algo importante, que nosotros estemos quietos y que dependamos del Señor para que cuando Dios lo haga le demos la gloria a Él. Y digamos, no, esto lo ha hecho el Señor. Esto lo ha hecho el Señor. Así que tienes que elegir, tienes que pedirle al Señor que te ayude a ser paciente, ¿no? Luego aquí el autor lo aplica en cuanto al trato con nuestros hijos. Hermano, con los hijos se necesita muchísima paciencia. Muchísima paciencia. En todas las etapas necesitas paciencia. Cuando el niño es un bebé, tienes que tener paciencia porque cuando llevas ya semanas sin dormir, tienes ganas de tirarlo por la ventana. Como no tengas paciencia, claro. Y luego cuando son chiquititos y te la están liando y tienes que tener paciencia. Y cuando un hijo está rebelde, no hay que tener paciencia. Y cuando un hijo mira a su padre y le dice a su padre, que yo conozco a muchos hijos que han mirado a su padre y le ha dicho, papá, mira, que yo no quiero saber nada más de la iglesia. No hay que tener paciencia. Y ahora intentamos, y esto y lo otro, te dice el Señor, ¿quieres estar quieto? Que lo voy a hacer yo. Y claro, el estar quieto nos agobia, no sabemos estar quietos. Pero hay que tener paciencia, hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a confiar para que cuando tú hagas la obra, tú te lleves el aplauso. Así que bueno, pidámosle al Señor que nos dé mucha más paciencia a la hora de corregir a nuestros hijos.
Los que estamos, bueno, yo ya he pasado esa etapa, ¿no? Pero cuando estás en la etapa chiquito, que los tienes que estar disciplinando, aquí el autor dice también que hay que disciplinar con paciencia, ¿no? Porque si no has pensado antes de disciplinar, vas a disciplinar con ira. Nunca hay que disciplinar a nuestros hijos en el momento que lo han hecho si tú no estás bien, si tú no estás con dominio propio. Yo a veces he disciplinado a mis hijos sin paciencia, sin amor, sino que he actuado por lo que ha hecho y lo zarandea y le pegas un grito y cuando le das más fuerte de lo que... Eso no agrada al Señor. Eso no lo estás haciendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿has hecho algo? Te metes en el cuarto, piensas, meditas, oras y ahora lo disciplinas desde el amor, desde la quietud y lo haces bien. Lo haces bien, no lo haces en la carne. A la hora de tomar una decisión, necesitamos tener paciencia, necesitamos esperar que el Señor te muestre. Seguimos, benignidad. La benignidad desea una acción positiva, mira qué bonito, y busca la oportunidad para hacer algo constructivo. La persona que es benigna va a pensar, ¿qué puedo hacer yo positivo para arreglar esto? No voy a devolver mal por mal, no voy a actuar en mi carne, no, sino que voy a ser bondadoso, voy a ser benigno. La benignidad que viene del Espíritu se preocupa por la gente. ¿Qué le está pasando para que actúe así? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué esta situación así? Esa es la persona benigna y esto, como hemos dicho al principio, esto es estar lleno del Espíritu. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, pues al que me está haciendo daño, al enemigo, ahora el Señor te ayuda a verlo con ojos de misericordia, con compasión. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Las personas no son nuestros enemigos. Y tenemos que practicar la benignidad. Como padre tienes la responsabilidad de capacitar, de disciplinar, de corregir el comportamiento de tus hijos. Y necesitas hacerlo también con benignidad. A veces cuando amenazamos a nuestros hijos, cuando damos gritos, cuando humillamos a nuestros hijos, cuando los menosprecias, cuando aplicas castigos demasiado severos, cuando golpeas físicamente, todo eso son obras de la carne. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tus acciones reflejan a Cristo. Y si tú quieres ver también cuán lleno estás del Señor, mira cómo estás tratando a tus hijos cuando ellos hacen algo que está mal y tú actúas en ese momento. Acordaros que lo que siempre decimos, ¿no? Que lo que sale de ti es porque está. Es porque está. No digas, es que mira cómo me has puesto, es que me haces perder los papeles. No. Eso significa que no estás lleno del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes dominio propio para una situación terrible, es decir, ahora cuando lleguemos a casa hablamos. Y hablas y disciplinas y castigas y haces lo que tienes que hacer, pero lo haces con benignidad, con templanza, con amor, ¿no? Con bondad. Esa es la siguiente palabra, bondad. La bondad te lleva a hacer todo lo posible para ayudar a otros. La bondad da el gran paso desde las buenas intenciones hasta hacer todo lo posible para servir a los demás. Siempre vas a estar pensando, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al otro? Esa es una persona bondadosa. Alguien que está pensando cómo hacer el bien a otro. Y me ha encantado porque aquí el autor pone una frase de este hermano puritano, John Wesley, que dice lo siguiente. Haz todo el bien que puedas. Por todos los medios que puedas. En todas las maneras que puedas. En todos los lugares que puedas. Todas las veces que puedas. A todas las personas que puedas. Siempre y cada vez que puedas. Haz el bien que puedas, por todos los medios, en todas las maneras, en todos los lugares, todas las veces y a todas las personas, siempre y cada vez que puedas. Hermanos, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hazlo. Y si estás actuando, tú dices, esto que estoy haciendo no es el bien, pues entonces cambia esa acción, cambia esa frase, cambia esa manera y déjate llevar por esa bondad, por ese fruto del Espíritu Santo. Fidelidad. Significa elegir, hacer lo que debes hacer sin importar lo que pase. La fidelidad te llevará a hacerlo sin importar los sentimientos, los estados de ánimo o los deseos. Cuando tomas la decisión de hacer lo que debes y miras a Dios buscando su fortaleza y su propósito, entonces Él te va a dar la capacidad para que puedas ser fiel a pesar de tu cansancio, a pesar de la pereza. Nosotros necesitamos ser fieles, pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a Él, a su palabra, a nuestra esposa. Necesitamos
pedirle al Señor que amplíe nuestra fidelidad, ¿no? Mansedumbre. Requiere que confíes en Dios. La mansedumbre no significa debilidad, sino que en realidad contiene la idea de alguien que tiene fortaleza bajo control, ¿no? Jesús era manso y humilde, una persona mansa, alguien que tiene control. Cuando actúas con mansedumbre, muestras un carácter semejante al de Cristo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Junto con la mansedumbre viene también la templanza, el dominio propio. No cede a las emociones equivocadas, no cede a los antojos ni a los impulsos, sino que tienes dominio propio sobre las cosas, sobre tu lengua, sobre tus sentimientos. Tienes dominio propio sobre la comida, tienes dominio propio sobre los apetitos sexuales. Es muy importante pedirle al Señor que aumente, que nos llene del Espíritu Santo para que tengamos dominio propio, que no seamos llevados, ¿no?, por las emociones, por las cosas que nos atraen. Ahora, hermano, ¿cómo conseguimos todo esto? Porque seguro que estáis mirando esto y estaréis pensando, me encantaría tener una vida así, me encantaría tener dominio propio, me encantaría tener mansedumbre, bondad. ¿Cómo se consigue? Se consigue llenándonos del Espíritu Santo. Mira lo que dice esta frase, no empieces el día hasta que estés controlado por el Espíritu Santo. Y aquí cada uno pues tendrá que analizar cuánto tiempo necesitas para sentir que sales de tu casa controlado por el Espíritu Santo. Pero sería muy bonito que pudiéramos tratar de poner en práctica esta frase. No empieces el día hasta que estés controlado por el Espíritu. A lo mejor para estar controlado por el Espíritu, pues te tienes que poner el despertador una horita antes. Tú dices, Moisés, pero es que me levanto muy temprano. Ya lo dijimos hace tiempo, te tienes que acostar más temprano. Esa es la clave. La clave es acostarse temprano. Cuando yo estudié la vida de grandes hombres y mujeres que el Señor utilizó, me llamó la atención porque en las biografías casi el 90% tenían esto en común. Se acostaban muy temprano. Se acostaban muy temprano y se levantaban muy temprano para buscar al Señor. De hecho, creo que una vez también lo dije, ¿no? Yo creo, claro, luego el ser humano ha ido inventando, pero no sé cuándo, en qué siglo se inventó la luz, ¿no? Pero antes de que la luz existiese, ¿quién marcaba el ritmo del día? ¿Quién decía dormir? El sol. Y ahí hay sabiduría, porque el Creador no hizo nada al azar. Hermano, haz así el Señor y cuando enciende la bombilla por la mañana, que es tempranito, ya hay que estar listo. Y cuando el Señor apaga la bombilla, ya hay que ir recogiéndose. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, pues que queremos tener el control de todo, pues venga a trabajar por la noche y a esto y a acostarte a la 1 y a las 2, pero es importante ser disciplinado en eso. Acostarte, bueno, y además hay muchísimos beneficios, ¿no? A nivel de salud, de un montón de cosas, el descanso, pero a lo que voy es que si te acuestas temprano, pues tempranito te vas a poder despertar y vas a poder tener un buen tiempo con el Señor. Yo lo he notado, hermano, y tú también. Y aquí, abriendo nuestros corazones, yo lo he notado muchísimo. Yo he notado cuando por la mañana salgo y venga y hago algo así rápido, yo no puedo girar la cabeza cuando veo a una mujer atractiva. La miro 2 veces. ¿Por qué? No, si no estoy controlado por el Espíritu. No estoy andando en el Espíritu. Me he quitado el pijama, me he puesto la ropa, pero he salido a la calle, he salido en la carne. Pero cuando uno se levanta temprano y ora, Señor, prepara mi corazón. No sé lo que va a suceder durante el día de hoy, pero no solo con eso, sino que vas conduciendo y haces una imprudencia y le dices, ¿por qué actúas así? No estás controlado por el Espíritu Santo. Estás en el trabajo y un compañero te hace una injusticia, te hace una jugarreta y tu corazón se llena y dices, sí, no, pues ahora te van... No estás controlado por el Espíritu Santo. Entonces es importante, hermano, es importante que no empecemos nuestros días sin estar controlados por el Espíritu Santo. Y como he dicho, pues cada uno que busque sus maneras, ¿no? Hay gente pues que meditar en la palabra, ponerte alabanza, no sé.
Los que tenéis oportunidad durante el día, pues durante el día sí tenéis oportunidad de ir escuchando alabanza, de ir escuchando... Es que eso ayuda muchísimo, eso ayuda muchísimo. Pero necesitamos, si queremos vivir así, esto no hay truco mágico, esto no hay 3 pasos para, ¿no? Esto se trata de andar en el Espíritu, andar. Y si te das cuenta, ese verbo es algo continuo. Es como si yo te digo, quedamos para dar un paseo, entonces quedamos aquí y empezamos a andar y mientras estamos andando, vamos hablando y nos vamos conociendo. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere simplemente un momento puntual. De hecho, tenemos que hacer esto por la mañana para prepararnos durante el día, pero lo ideal sería como el apóstol Pablo, orar sin cesar. ¿Esto cómo se consigue? Orar sin cesar. Bueno, que mi mente esté siempre conectada con el de arriba. Siempre. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Tratar de agradar a Dios. Mira qué bonito. Andar en el Espíritu significa tratar de agradar a Dios con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Alguien que anda en el Espíritu es alguien que dice, Señor, como estás fino, estás sensible a la voz del Espíritu, te viene un pensamiento y dices, Señor, perdóname, este pensamiento no es correcto. Estás andando en el Espíritu. Vas a decir una palabra, pero y tú dices, no, esto no le agrada al Señor y cambias la palabra. Vas a hacer una acción y como estás andando con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te cambia la acción, te dice, eso no lo hagas. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que quieres hacer lo correcto y dejar que Dios te guíe en cada paso del camino. Andar en el Espíritu no es fácil y aunque estemos andando en el Espíritu, mientras estemos aquí vamos a seguir luchando con el pecado. Por eso también tenemos que permanecer en Cristo, ¿no? Tenemos que estar ahí, unidos a Cristo. Permanecer en Cristo significa acampar en Cristo, estar conectado a Cristo, estar pensando en Cristo, quedarte quieto, meditar en Cristo. Y cuando uno está conectado a Cristo, pues lo que va a suceder, lo mismo que con el Espíritu, como el Espíritu es Cristo. Cristo es el Espíritu, cuando tú estás permaneciendo en Cristo, de ti va a salir frutos espirituales. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, ¿lo ves? El que permanece en mí, el que está conectado a mí, pensando en mí, contemplándome a mí, caminando conmigo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y este fruto es el fruto del Espíritu Santo. Separados de mí, pues nada podéis hacer. Sin caminar con el Espíritu, sin estar en Cristo, sin estar lleno del Espíritu Santo, pues no vas a poder conseguir nada. Ahora, para permanecer en Él, requiere tomar algunas decisiones, y con esto vamos terminando. ¿Cómo hago todo esto? Tiempo en la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Necesitamos saturarnos de la palabra. Por eso en nuestra iglesia enfatizamos mucho la palabra. Y la palabra, y la palabra, y la predicación, y estudios, y la palabra... porque la palabra es la que va a hacer la obra, la que me va a santificar, la que me va a transformar. Tiempo de oración, necesitamos orar, hermano. Si decimos aquí, venga, que varios oren, no estés ahí, ahora que ore uno, que ore otro. Tenemos que llegar al punto que nos estemos pisando el uno con el otro, que tengamos que poner aquí el día de mañana la máquina hecha de la carnicería de los números. Y que cada uno tengamos que coger números para saber cuándo te toca orar. Eso es lo que necesitamos, crecer en nuestro tiempo de oración. Y también obedecer los mandamientos, así también nos llenamos del Señor, obedeciendo la palabra, obedeciendo lo que Dios nos dice, luchando con el pecado. Y termina, el autor siempre ofrece algunos pequeños pasos, algo muy práctico, para tratar de ayudarnos a poner precisamente en práctica el estudio de hoy, ¿no? Así que lo primero, que esto también se repite en todos los libros, busca un mentor, busca un hermano con quien poder caminar, alguien con quien abrir tu corazón, que tú le puedas decir, mira, estoy luchando con esto, que puedas quitarte las máscaras, que te puedas discipular, un padre espiritual. Ora al Señor, pídele a Dios, Señor, muéstrame en la iglesia con qué hombre puedo caminar, con quién puedo quedar una vez a la semana para tomar un café, una vez al mes, pero que yo pueda quedar y yo pueda ser santificado con él, podamos estudiar algo, eso va a marcar la diferencia. Como dice Proverbios capítulo 27, versículo 17, el hierro con hierro se afila y el hombre en contacto con su prójimo. Ahí, entre los hombres, juntos, nos santificamos. Segundo, lo que estamos haciendo, esto es muy importante, hermano, reunirnos con otros hombres, quedar con hombres y compartir, y abrir nuestros corazones, y abrir la palabra, y contar las experiencias que estamos teniendo, y aprender unos de otros. Esto es muy importante. Esto que estamos haciendo es muy valioso, hermano, de verdad, es muy valioso. Lo necesitamos. Lo tercero, que lo hemos mencionado antes, no quiero detenerme más aquí, memoriza las Escrituras, memoriza las Escrituras. Por cierto, el que más conoce la Escritura es Satanás. Él las tergiversa, ¿no? Ahí vemos a Jesús precisamente en la tentación
y hay una guerra teológica, ¿no? Bueno, escrito está, sí, escrito está, pero ¿de qué manera está escrito, no? Y Jesús les responde, pero escrito está. Y hermano, si nosotros no conocemos la palabra, cuando el diablo te meta una mentira, no vas a saber mandarle una verdad. Como hemos estado viendo en el estudio de guerra espiritual, el problema está aquí, en la mente. La batalla espiritual está aquí. Y el diablo va a lanzarte mentiras. No sirves, no vales, nadie te quiere. Yo qué sé, un montón de mentiras. ¿Qué haces tú ahora con esa mentira? Como la mentira la dejes aquí, de aquí pasa aquí. Pero ahora cuando me viene esa mentira, yo tengo que ir a la palabra. No tengo que ahora declarar, inventarme algo. No. Yo voy a la palabra y saco un texto bíblico que me saque esa mentira. Y para eso necesitas estudiar la palabra. Es muy importante que los hombres estudiemos la palabra de Dios. Y por último, crece en tu vida de oración. Me sorprende, ¿no? Porque si somos sinceros, muchos hombres también han abierto su corazón y hay muchos hombres que me dicen, mira, ¿sabes qué, Moisés? Yo con la palabra puedo estar horas y horas y horas, pero mi debilidad es la oración. No sé cuántos, no levantéis la mano, pero no sé, ¿no? De estas dos grandes disciplinas, de estas dos columnas que sostienen nuestra vida espiritual, como la palabra y la oración, ¿cuál llevas mejor de las dos? Pero es interesante porque los grandes hombres que Dios ha usado son hombres que conocen a Dios en la intimidad, que disfrutan de ese tiempo de oración. Así que tenemos que pedirle al Señor, Señor, pon ganas de orar y regálame momentos bonitos y busca también momentos donde no estés cansado, un momento de quietud donde puedas disfrutar, quizás tener un compañero de oración, pero es importante, hermano, que nuestras vidas de oración crezcan. Así que bueno, aquí terminamos el estudio de hoy con estas 4 recomendaciones para que podamos también ser llenos del Espíritu Santo y que podamos vivir así.